Egunon danori, egunon eta ongi etorri ekitaldi honetara. Bienvenidos. Y quiero dar una bienvenida muy especial a nuestro invitado de hoy, a Xabier Otxandiano, concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo. Eskerrik asko, Xabier. Hoy iniciamos un ciclo de los encuentros Bilbao Metrópoli 30. Este encuentro concretamente hace el número 125 desde que empezamos, hace ya 30 años, la verdad es que ha pasado un poco de tiempo, y este nuevo ciclo tratará sobre los retos de los municipios metropolitanos, del área metropolitana de Bilbao, con motivo de la pandemia en la que llevamos ya un año. Habrá una serie de invitados, de participaciones, etcétera, y esperamos que esto nos ayude a todos a entender mejor la situación que estamos viviendo y las medidas que entre todos debemos poner en marcha. Yo, sin más, agradeciendo nuevamente a todos los participantes, le paso la palabra a Idoia Postigo para que ella nos conduzca a lo largo de este encuentro. Eskerrik asko danori. Eskerrik asko, Alfonso. Bueno, egunon guztioi, ongi etorri, eskerrik asko webinar honetan parte hartzen duzuen guztioi, eta eskerrik asko bereziki Xabier Otxandianori gaur gurekin egoteagatik. Eskerrik asko, Xabier. Bueno, placer handia da Bilbao Metropoli 30 elkartearentzat webinar ziklo berri bat berri hau bultzatzea. Webinar metropolitar hauen helburua da udal eremutik pandemia egoera honi aurre egiteko zein ekintza, erronka, oztopo eta zailtasun aurkitu diren herrietan eta gaur Bilbon bertan izango da. Decía que es un placer para Bilbao Metrópoli 30 impulsar este ciclo de webinares metropolitanos cuyo objetivo es analizar, como decía, pues, las acciones, los retos, los obstáculos que a nivel municipal nos hemos ido encontrando desde el principio de la pandemia, que hace justo ahora en estas fechas un año. Nos gustaría que este ciclo sirva precisamente para poner en valor ese trabajo y esa labor que se ha ido desarrollando en los ámbitos municipales, y hoy tenemos con nosotros para inaugurar este ciclo precisamente a Xabier Otxandiano, con el que vamos a inaugurar este nuevo ciclo. Sí me gustaría apuntar que a partir del webinar de hoy, todos los demás encuentros tendrán un formato de mesa redonda con alcaldes y alcaldesas de las diversas comarcas que componen el área metropolitana de Bilbao. Pero hoy vamos a conocer de primera mano las acciones bien paliativas, bien proactivas, que desde el área de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo se han impulsado en el Ayuntamiento de Bilbao para hacer frente a la pandemia. A partir de la presentación de Xabier Otxandiano habrá un tiempo para debate y preguntas, por lo que a lo largo de su presentación podéis dirigirnos las cuestiones que queráis plantearle a través del chat de Zoom. Y besterik gabe, Xabier, nahi duzunean zurea da hitza. Eskerrik asko. Bueno, egunon guztioi, lehenik eta behin, Bilboko udalaren izena gustatuko litzaidake Bilbao Metrópoli 30 batez ere eskerrak ematea. Muchísimas gracias a Alfonso, muchísimas gracias eskerrik asko nola ez Idoia, eta eskerrik asko bebai nola ez hemen digitalean, ekintza hau zaudeten guztioi. De hecho, no estaba al corriente de que llevábamos ya 30 años de ciclos de conferencias y que este fuera el encuentro número 125, y agradecer también, pues bueno, digamos casi esta celebración tan redonda. Hoy voy a intentar humildemente compartir cuál ha sido la experiencia que en el Ayuntamiento de Bilbao hemos desarrollado a la hora de implementar una batería de medidas importantes de carácter, como bien apuntaba Idoia, primero paliativo, pero también de alguna manera de recuperación en estímulos al consumo, etcétera, en la ciudad. Y me voy a centrar en un primer lugar en los principios rectores y en las claves incluso a nivel político que definieron el plan, y seguidamente pasaré a desgranar todas y cada una de las medidas que hemos ido implementando.
Bueno, obviamente en el ámbito municipal un proceso de este tipo no se puede llevar a cabo sin el liderazgo del alcalde. Entonces, si bien soy yo hoy el que tiene la oportunidad de compartir estas claves con vosotros y con vosotras, de alguna manera hay una premisa de partida que es que cualquier proceso de la tipología de que hoy voy a explicar tiene que partir del liderazgo del alcalde, en nuestro caso de Juan María Aburto, el alcalde de Bilbao. Bien, si nos retrotraemos ahora mismo a un año, en una situación en la que veíamos venir algo desconocido en el contexto, al menos occidental, europeo, intuíamos que era algo obviamente que iba a tener un impacto claro en nuestra sociedad, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el empleo, en otros ámbitos que luego desgranaré, y que todas las administraciones, todas, debíamos de, con flexibilidad, aplicar medidas. Seguramente medidas además diferentes. Es algo que para la administración pública con carácter general suele costar, ¿no? El tener la capacidad de reacción, el tener la flexibilidad y la capacidad de adaptación a un entorno complejo y realmente diferente. Elemento fundamental. El plan de medidas que aprobó el Ayuntamiento de Bilbao bien podría haber sido aprobado por parte del equipo de gobierno. Bien, pues el alcalde de Bilbao, y yo en este caso, digamos, como facilitador también de ese proceso, entendimos que era fundamental buscar consensos políticos amplios. Entonces, primera premisa, buscar consensos políticos amplios. Esta pandemia no solo somete a una nueva exigencia a los gobiernos municipales, sino que somete a una exigencia a todos los partidos políticos. Después de un proceso de participación, de información y de negociación importante, aprobamos en el Ayuntamiento de Bilbao por unanimidad de todos los grupos políticos un conjunto de medidas que posteriormente pasaré a desgranar. Aprobamos el que se denominó Plan Bilbao-Aburrera 2020, que de alguna manera finalizó el 31 de diciembre y luego al finalizar la exposición daré algunas pinceladas de lo que estamos ya articulando de cara al año 2021. Por lo tanto, primer valor, primera premisa de partida, el consenso político y el acuerdo en este caso alcanzado por unanimidad de todos los grupos, un elemento fundamental. El segundo, entendíamos que este plan de acción, este plan de emergencia, debía de contar con una serie de principios rectores diferentes a los que estábamos acostumbrados. Citaré los más importantes. El primero de ellos, tenía que ser un plan flexible y con capacidad de adaptación. No sabíamos a lo que nos enfrentábamos y el plan ha requerido de continuas y constantes revisiones, evaluaciones y transformaciones de las medidas. Es algo que no es tan habitual en la política del día a día. Por lo tanto, primera premisa de partida, flexibilidad y capacidad de adaptación. Segunda premisa de partida, prioridad en el impacto. La prioridad de las medidas y acciones que acordamos tenían obligatoriamente que tener un impacto positivo sobre personas, empresas, agentes culturales y sociales de la ciudad. Principio de impacto. No debíamos de dispersar esfuerzos o entretenernos en medidas que no tuvieran un impacto directo. Tercera medida o tercer principio, una priorización y un equilibrio entre el ingreso y el gasto. Obviamente había medidas y hay medidas que han requerido un mayor gasto público, pero no podíamos perder de vista el mantenimiento de la inversión pública también, porque es la que nos iba a permitir a futuro seguir teniendo músculo y seguir teniendo proyectos con capacidad de trascender de cara a futuro. El cuarto de los principios era y es el de la digitalización interna y externa. Primero porque la pandemia ha obligado también al Ayuntamiento de Bilbao a requerir una adaptación de todos sus servicios presenciales y digitales, y había una necesaria y una obligatoria demanda ciudadana por incrementar los servicios digitales, en este caso con la no presencialidad por motivos obvios, pero también a nivel externo, ¿no? Entonces la digitalización ha sido también en el contexto de pandemia, además de que obviamente es un proceso
de transformación que va para largo, ha sido el proceso de pandemia uno de los principios claves rectores de este plan. Y el último, el de la colaboración y el de la participación. No solo en clave política, como he mencionado anteriormente, ¿no?, sino también en clave de colaboración y de participación con todos los agentes beneficiarios de las medidas y acciones. Y aquí estoy hablando del ámbito social, del ámbito económico, del ámbito del empleo y del ámbito de la cultura fundamentalmente. Este plan, además, definía y aprobaba un modelo de gobernanza. El Plan Bilbao Aurrera 2020 definía y aprobaba un modelo de gobernanza en el que había un órgano de coordinación entre áreas municipales, liderado por el alcalde, e instauramos una comisión de seguimiento con todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Bilbao, que se ha reunido con carácter mensual, en el que hemos ido dando cuenta y reportando la evolución de las actividades, así como en algún caso corrigiendo, modificando y reformulando algunas medidas y algunas acciones, en aras a ese principio que comentaba antes de la flexibilidad y de la capacidad de adaptación. De hecho, hace apenas unas semanas, diríamos que hemos dado por concluido el Plan Bilbao Aurrera 2020 con una reunión final de evaluación de la misma, también compartida con todos los grupos políticos. Esto diríamos, hasta aquí simplemente una breve introducción en cuanto al contexto, ¿no?, del consenso y de la unanimidad en clave política, de los principios rectores que regieron el plan y del modelo de gobernanza, ¿no?, que yo creo que son parámetros claves para poder avanzar luego en las medidas o acciones concretas. Bien, a partir de aquí explicaré cómo se construyó el Plan Bilbao Aurrera sobre 3 pilares fundamentales. Iré desgranando las medidas y acciones dentro de esos 3 pilares, centrándome más, por motivos obvios, en el ámbito económico y del empleo. El primero de los pilares tiene que ver con la acción social o las medidas de carácter social. Es evidente que la pandemia nos ha sometido a una tensión y a un cambio importantísimo, seguramente en todos los órdenes de la sociedad, pero también seguramente compartiréis y entenderéis que hay, diríamos, colectivos y hay ámbitos sociales que sufren especialmente cuando sobreviene una dificultad de esta tipología. De ahí que propusiéramos en el ámbito de la cohesión social una serie de medidas que fueran a ayudar, por un lado, a personas que no tenían hogar, algo tan obvio, ¿no?, como que cuando hay un confinamiento domiciliario, ¿qué ocurre con todas aquellas personas que desgraciadamente en nuestra ciudad no tienen un hogar, ¿no? Eso había que atenderlo y darle una solución desde el punto de vista social, desde el punto de vista sanitario, ¿no? También implementamos medidas para protección de las familias, de la infancia, implementamos medidas vinculadas a la vivienda comunitaria e implementamos medidas vinculadas a la reducción de la brecha digital, que también en el contexto de pandemia, pues digamos que ha evidenciado que existía una cierta brecha digital entre los diferentes colectivos que están en nuestra ciudad. No me detendré más en este pilar, insisto, porque no es el objeto del seminario, pero en cualquier caso, el documento del Plan Bilbao Aurrera 2020 es un plan público, es un documento público y lo podéis encontrar fácilmente en la web municipal. Este bloque suponía un presupuesto adicional municipal de 2.200.000 euros. El ámbito de la cultura, segundo de los pilares, el ámbito de la cultura. Bien, la pandemia, por motivos obvios y fundamentalmente debido a las restricciones necesarias que han ido implementando las diferentes autoridades sanitarias, ha generado que el ámbito de la cultura tenga una difícil expresión de lo que en su ámbito es más natural, de los eventos o de actividades culturales. Es, sin ningún género de dudas, uno de los sectores, no obviamente el único, pero uno de los sectores que más ha sufrido y de hecho más sigue sufriendo, y aquí implementábamos una serie de medidas que iban de manera directa a fortalecer y a afianzar el ámbito municipal. Bueno, entre ellas
podría mencionar el bono cultura. Implementamos una serie de bonos de estímulos al consumo en el ámbito cultural, tanto en bienes culturales, le hace libros, discos, algunos otros elementos, como en, diríamos, actos culturales que fueran promovidos en la ciudad de Bilbao. Desarrollamos además iniciativas y convocatorias específicas para la promoción de actividades culturales en el espacio público. Esto fue además una medida combinada entre el área de cultura y el área de desarrollo económico, que es la que yo represento. No solo fue con una única convocatoria, sino que articulamos otras convocatorias de promoción de todos los establecimientos, ya sea comerciales o hosteleros, que pudieran tener la cultura, digamos, dentro de sus valores, con actividades de pequeño formato. Adicionalmente, lanzamos a través de la Fundación Bilbao Arte una iniciativa que se denominó Artistas contra el Coronavirus, que iba de alguna manera a sugerir una iniciativa de carácter artístico absolutamente abierta a la creatividad artística, que fuera a poner en el contexto de la pandemia, pues bueno, los retos o las transformaciones que se estuvieran dando en nuestra ciudad. Adicionalmente, lanzamos convocatorias de apoyo y promoción a los agentes del ámbito de la promoción audiovisual en Bilbao. Por último, y no menos importante, lanzamos una bolsa específica de subvenciones a iniciativas y proyectos culturales. Esto sumó cerca de 1,5 millones de euros al presupuesto ordinario del Ayuntamiento de Bilbao en el ámbito de la cultura. Como se pueden imaginar, como os podéis imaginar, es un presupuesto muy significativo que también ha permitido, bueno, que parte importante del sector cultural de Bilbao pueda de alguna manera dar una cierta continuidad a la actividad y en el fondo garantizar empleos, que es un elemento fundamental. Bien, y a partir de aquí me centraré en el ámbito económico, empresarial y el del empleo, y aquí sí que de alguna manera iré desgranando con mayor grado de detalle cada una de las iniciativas y medidas que fuimos implementando. Bueno, dentro del ámbito económico podríamos a su vez separar dos grandes ejes. El primero, que tiene que ver con el elemento de ingreso municipal, es decir, el área de Hacienda del Ayuntamiento de Bilbao, en el que implementamos una serie de reducciones y de bonificaciones en diferentes tasas e impuestos municipales que supusieron un menor ingreso de 3 millones de euros. En aras a la promoción económica y al beneficio a la economía y al mantenimiento del empleo de la ciudad, primer eje, reducción en las tasas e impuestos municipales. ¿Cuáles fueron los que mayor impacto han tenido? Obviamente, la reducción de la tasa de terrazas, que está vinculada a la ocupación de las terrazas por parte de la hostelería en el espacio público, y la reducción en la tasa de basuras. Esas fueron las dos que mayor impacto tuvieron, pero podríamos enunciar hasta 8 o 10 medidas directas, pues, que tienen que ver con una reducción en el porcentaje aplicativo a la tasa de construcciones, con una reducción también a la licencia de apertura, con reducciones parciales que tienen que ver, pues, con la tasa de escaparates y una serie de reducciones importantes. No solo eso, sino que el Ayuntamiento de Bilbao tiene desde hace años un sistema denominado pago a la carta, en el que de alguna manera se establecía la capacidad para que cualquier persona o empresa de la ciudad pudiera reformular sus plazos de pago de cualquier tasa de impuesto municipal con absoluta flexibilidad hasta el 31 de diciembre. Esto, como digo, ha supuesto un impacto en menor ingreso de 3 millones de euros para las arcas municipales, y diría que han sido más de 14.000 las empresas en la ciudad, y obviamente la inmensa mayoría de ellas, estamos hablando de micropymes, que se han visto beneficiadas por algún tipo de reducción de impuestos o tasas municipales. Diríamos, primer eje dentro del ámbito económico. Segundo eje dentro del ámbito económico y del empleo, bueno, pues
con todas aquellas políticas que tienen que ver con el gasto municipal. Y aquí hablaríamos de todo lo que tiene que ver con la promoción empresarial y la promoción del empleo. Hacer notar un elemento que activamos con extrema urgencia apenas pasados unos días del 14 de marzo del año 2020. Activamos de manera inmediata un servicio absolutamente a medida de información y de asesoramiento integral por parte de técnicos municipales vinculados con la COVID-19. Este servicio de asesoramiento integral ha estado abierto y de hecho a día de hoy permanece abierto. Creemos que es importante mantenerlo y para que se puedan hacer una idea, hemos recibido más de 1.700 solicitudes o servicios de asesoramiento. Es un número muy importante para una ciudad como la nuestra y es algo que sin duda resultó eficaz porque seguramente pues muchas pequeñas empresas de la ciudad no sabían muy bien a lo que se enfrentaban, en algunos casos no sabían luego cómo se debía de gestionar determinados procesos de bonificaciones o determinados procesos vinculados a los ERTES o a la búsqueda de financiación, bien sea a través del CARDI o acceso a través de fondos ICO. Pues este servicio integral pretendía además no solo informar sobre los servicios municipales, sino constituirse, digamos, en una especie de ventanilla única para luego poder facilitar acceso a todos los servicios y medidas y programas que todas las administraciones públicas estuvieran implementando. Bueno, a partir de aquí, además de ese servicio, establecimos una primera convocatoria de ayudas directas que tuvo que ver con subvencionar las pequeñas inversiones que muchos negocios de la ciudad se veían obligadas a hacer para poder garantizar las medidas higiénico-sanitarias vinculadas a la pandemia. De aquí estamos hablando pues, de mamparas, de geles, etcétera. Sacamos una línea subvencional urgente para que las empresas de Bilbao, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas, puedan tener un estímulo económico, una subvención para abordar esos pequeños gastos que tenían que hacer para garantizar las medidas higiénico-sanitarias. A partir de aquí, lanzamos un servicio de intermediación entre propietarios y arrendadores y arrendatarios de locales. El elemento del alquiler ha sido un elemento y sigue siendo un elemento sin duda crucial, en algunos casos hasta el punto de determinar la continuidad o no de algunos negocios. Como sabéis, digamos, la normativa municipal tiene unas limitaciones para poder intervenir en el mercado del alquiler, pero sí creíamos que era fundamental proponer, y así lo hicimos, un servicio que ayudara a la intermediación. Ha sido un servicio que ha tenido unos resultados ya humildes. Hemos tenido del orden de 40 peticiones, hemos atendido a todas ellas y en aproximadamente la mitad hemos llevado a buen puerto y hemos llevado a espacios de acuerdo entre la propiedad y los inquilinos que han permitido que los negocios sigan funcionando. Como digo, son números discretos en una ciudad grande como pueda ser Bilbao, pero es un servicio que ha sido importante y que queremos seguir de alguna manera fortaleciendo, porque el alquiler sin duda es uno de los elementos que de manera recurrente, tanto en el ámbito del comercio como de la hostelería en Bilbao, nos de alguna manera nos ponen encima de la mesa. Bueno, a partir de ahí enunciamos una serie de medidas vinculados a procesos de innovación abierta, a procesos de mentorización, a procesos, diríamos, de venta digital, que no desgranaré, seguramente porque no tenemos tiempo, pero que son importantes, diríamos, hacer notar. Sí me voy a centrar en la siguiente medida, que quizás también por la notoriedad y la trascendencia que ha tenido requiere un mayor detalle, que es como medida de estímulo al consumo y de recuperación del consumo, implementamos los denominados bonos Bilbao. Los bonos, con carácter general, es una medida que además también otras instituciones han implementado. Hemos estado permanentemente coordinados con otras instituciones, en nuestro caso con la Diputación Foral de Vizcaya y con el Gobierno vasco, pero los bonos Bilbao establecían
3 millones de euros a distribuir entre el sector del comercio, el sector de la hostelería, el sector del turismo y, como he apuntado antes, también el sector de la cultura para buscar una recuperación del consumo. Bien, durante el año 2020 sacamos adelante, además con éxito, los bonos de comercio y los bonos de cultura. Por motivos evidentes, además el sector de alguna manera así nos lo solicitó, no sacamos en el año 2020 ni los bonos de hostelería ni los bonos de turismo, dado que la evolución de la pandemia, pues bueno, de alguna manera nos hacía entender que no era el momento oportuno. Los bonos de comercio del Ayuntamiento de Bilbao eran una dotación económica de 1 millón de euros en el que se estimulaba la compra con un 50% del ticket. Hablo de memoria, pero si no recuerdo mal, en apenas 48 horas el 100% de los bonos de comercio de Bilbao se vendieron. Fue realmente un reto, tanto en capacidad administrativa como tecnológica, y esos bonos a día de hoy están en su práctica totalidad ya canjeados. Podríamos hablar de un canje por encima del 90%. Asimismo, los bonos cultura se vendieron al 100% en apenas un mes y a día de hoy están canjeados hasta en un 80%. Por poner un elemento diferencial, en los bonos de comercio establecimos también una garantía o un cupo de bonos por distrito. La realidad comercial en Bilbao también es diferente en función de cada uno de los distritos y lo que establecimos fue que cada distrito tuviera un mínimo presupuestario en bonos directamente proporcional al número de comercios que ese distrito tenía. Esto realmente, bueno, es una innovación porque ninguna administración la había hecho hasta la fecha. Era una medida obviamente también acordada con el tejido comercial de todos y cada uno de los distritos y los barrios de Bilbao y ha sido una medida de éxito que ha permitido también, digamos, que ese impacto sea también equilibrado en toda la ciudad, ¿no? Por lo tanto, bonos de comercio Bilbao, bonos de cultura Bilbao. Como he apuntado antes, los bonos de hostelería y los bonos de turismo, por motivos evidentes, no los implementamos en el año 2020 y sí quizás aquí mencionar que a comienzos del año 2021, de manera acordada con los agentes del sector de la hostelería, hemos abierto los bonos de hostelería contra el presupuesto del año 20. Y de hecho, ahora mismo, y aprovecho también este espacio, ¿por qué no? Para comentarlo, la adhesión a los bonos de hostelería Bilbao 2020 está ahora mismo abierta y dentro de 11 días, el 15 de marzo, los bonos de hostelería Bilbao saldrán a la venta. Por lo tanto, estamos ahora en proceso, en periodo de adhesión de negocios hosteleros de la ciudad. Tenemos ya del orden de 600 negocios adheridos, que son un volumen significativo, y a partir del día 15 de marzo saldrán a la venta los bonos de hostelería Bilbao con cargo al presupuesto 2020. Y al mismo tiempo estamos trabajando para que de cara a este próximo verano los bonos de turismo del Ayuntamiento de Bilbao también puedan ver la luz. Bueno, a partir de aquí sigo enunciando otra serie de medidas dentro del ámbito del desarrollo económico. Una medida importante es establecimos un fortalecimiento significativo con un presupuesto adicional de todo el tejido asociativo de los comercios y de la hostelería de Bilbao. Como es lógico y como se pueden imaginar, las asociaciones de comerciantes de todos los barrios y distritos de la ciudad, así como la asociación de hostelería, veían una situación compleja y requerían también de un fortalecimiento por parte del Ayuntamiento de Bilbao y esto también se implementó un presupuesto adicional al ordinario para fortalecerlo. Y desde aquí también yo quiero dar las gracias y poner en valor el servicio que prestan y el valor que aportan a la ciudad las asociaciones de comerciantes zonales y en este caso también particular, atendiendo al sector de la hostelería en particular, la Asociación de Hostelería de Vizcaya, que ha hecho y está haciendo un trabajo realmente encomiable con el sector, un sector sin duda alguna que está sufriendo mucho.
Adicionalmente, planteamos medidas que tuvieran que ver con la promoción turística, fundamentalmente en el ámbito digital. Los turistas obviamente no están viniendo, no han venido durante el año 2020 y todavía a día de hoy, por desgracia, no tienen posibilidad de venir, al menos no de manera masiva, pero sí que implementamos medidas de promoción digital para fortalecer el elemento del recuerdo. En un concepto, diríamos que en términos más emocionales tenía que ver con el cuando volvamos a vernos, ¿no? Que es una terminología que se ha utilizado en diversas campañas, ¿no? Y había que generar un estímulo y un refuerzo positivo para que la gente de alguna manera, cuando se recupere la movilidad, tenga Bilbao en esa lista corta de ciudades, destino, donde quiera venir. Bien, hasta aquí diríamos que las medidas estrictamente que atendían al ámbito empresarial, y me centraré ahora en las medidas que tienen que ver directamente con el empleo. Bien, el Ayuntamiento de Bilbao, en este caso, en colaboración con Gobierno Vasco por un lado, con Diputación Foral de Vizcaya por otro, incluso con entidades del tercer sector, articula una serie de iniciativas o de medidas para facilitar oportunidades de empleo. Articulamos y presentamos convocatorias a Lanbide para el plan de empleo, diríamos, el que denominamos ordinario, para un plan de empleo atendiendo a las personas jóvenes, y hemos tenido la oportunidad de facilitar y de generar contratos a más de 1.000 personas. En una situación en la que el desempleo obviamente ha crecido del periodo pre-COVID, pre-pandemia, al momento en el que nos encontramos actualmente, había un elemento de urgencia de posibilitar y facilitar que las personas que se vieran abocadas al desempleo motivado por la pandemia tuvieran la oportunidad de contrato directo. Aquí han sido más de 1.000 contratos, y son contratos tanto en el ámbito municipal como contratos por parte de empresas en Bilbao que tienen un estímulo por parte del Ayuntamiento y el Gobierno vasco. Adicionalmente, hemos articulado programas que tienen que ver con la recualificación, con la reorientación y con la capacitación, diríamos, nueva de personas. En este caso estamos hablando de más de 500 personas que hubieran participado dentro de estos procesos de este tipo, que en algún caso han conseguido un empleo, pero que seguro que lo que han visto es aumentadas sus posibilidades y aumentada su empleabilidad, ¿no? Por lo tanto, hay un elemento también ahí fundamental en la garantía o en la capacidad del Ayuntamiento de Bilbao de favorecer y de posibilitar contrataciones también directas en un contexto difícil. De hecho, algunas de esas contrataciones todavía hoy están en vigor, y desde luego seguiremos trabajando durante el año 2021 para que cualquier medida, cualquier convocatoria que emane de las administraciones públicas vascas pueda ser aprovechada. Bueno, a partir de ahí diríamos que desgranaré otra serie de medidas, tales como la bonificación de rentas en locales comerciales propiedad de la Sociedad Municipal Viviendas Municipales de Bilbao. Adicionalmente, un programa muy importante de ayudas directas a las pequeñas obras, a la rehabilitación en hogares, que se lanzó a través de la Sociedad Municipal Survisa. Es un programa que ha tenido un éxito importante y un impacto importante en dos sentidos. Por un lado, ha posibilitado que muchas personas pudieran hacer pequeñas adecuaciones o reformas en sus hogares, fundamentalmente orientadas a los ámbitos de la movilidad, personas que puedan tener algunas dificultades de movilidad reducida. Y no solo eso, sino que este tipo de subvenciones, en el fondo, lo que van es ayudar pues, a todas estas personas de gremios que están trabajando y que de alguna manera también tienen dificultades, pues gremios como los de la albañilería, como los de la fontanería, etcétera, que de alguna manera han posibilitado o han tenido la oportunidad de tener un empleo durante este tiempo. A partir de aquí, dos últimas pinceladas en relación a las medidas del ámbito económico. Una que no ha tenido una trascendencia en cuanto al presupuesto municipal, pero que obviamente, y seguro que me entendéis, ha tenido una gran impactosidad. El Ayuntamiento de Bilbao flexibilizó de manera importante
el establecimiento de terrazas en negocios de hostelería en la ciudad. Abrimos un periodo para la petición de espacios adicionales a terrazas en todos aquellos espacios donde fuera viable. Recibimos más de 1.100 solicitudes, se respondió a todas y se atendió aproximadamente al 80% positivamente. Esto quiere decir que el espacio público, más allá de ser un espacio de todos y de todas, también ha sido un elemento que se ha puesto en valor, primero, para garantizar mejor el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias para combatir la pandemia y al mismo tiempo posibilitar, siempre y cuando las autoridades sanitarias lo estimaran oportuno, posibilitar que la hostelería tenía un espacio adicional de trabajo. Eso es un elemento fundamental que el espacio público ha sido hasta ahora y seguramente seguirá siendo en el corto o medio plazo un espacio importante también de recuperación del consumo, fundamentalmente vinculado a la hostelería. Y por último, un tema también no menos importante que tiene que ver con el compromiso con la contratación local. Adquirimos un compromiso en el que teníamos hasta 700.000 euros para que el ayuntamiento, a través de mesa de contratación, implementara cláusulas sociales, contratos reservados a fórmulas de economía social solidaria, donde hubiera una priorización de contratación en el ámbito local. Esto, más allá de ser, diríamos, un compromiso político, tenía un objetivo claro, que era priorizar los empleos y la contratación de empresas local, obviamente siempre en el marco de la ley de contratos del sector público. Pero se ha hecho un ejercicio importante con un compromiso presupuestario claro para fomentar y estimular la contratación local y especialmente la contratación a través, o la conveniación en su caso, a través de entidades y de fórmulas de economía social y economía social solidaria. Bien, esto, con esos tres pilares, y recapitulo, el ámbito social, el ámbito cultural y el que he desgranado, diríamos, mayor, el ámbito de la economía y el empleo, han sido los tres pilares que han regido durante todo el año 2020 el que llamamos Plan Bilbao Aurrera. Pero hubo más, es decir, como he comentado al principio de la exposición, el plan tenía entre sus principios el de la flexibilidad. Y atendiendo a esa flexibilidad, no estaba prevista de manera inicial en el Plan Bilbao Aurrera 2020, pero en el mes de noviembre, y después de analizar y observar la convocatoria que sacó el gobierno vasco de ayudas directas a la hostelería, el Ayuntamiento de Bilbao también publicó en el mes de noviembre, entre noviembre y diciembre, una convocatoria de ayudas directas al sector de la hostelería, en un momento duro en el que en aquel entonces estaban cerrados, y entendíamos que el liderazgo le correspondía al gobierno vasco, pero también comprendíamos que el Ayuntamiento podía y debía, en su caso, de hacer un esfuerzo con el sector. Dispusimos de aproximadamente 3 millones de euros en esa convocatoria, con una subvención que sobre todo el propósito era que fuera rápida y muy operativa. Tanto es así que hoy puedo decir, 4 de marzo, que están todas las ayudas aprobadas y pagadas. Quizás puede quedar alguna ayuda pendiente de subsanación de alguna documentación, pero están aprobadas y pagadas. Es algo que no es muy común en el ámbito de la administración pública, que se pueda lanzar una convocatoria, ir resolviéndola y abonándola con esta celeridad, pero bueno, es un elemento muy importante. Diríamos que con esto he hecho un repaso a todas las medidas que estuvieron en el marco del Plan Bilbao Aurrera 2020, que no fueron las únicas que se implementaron, también se implementaron medidas vinculadas al ámbito de la movilidad, digamos, a generar corredores y paseos importantes en la ciudad en la época de confinamiento, confinamiento domiciliario total o parcial en algún caso, pues tendríamos que remontar a los meses de abril y mayo. ¿Esto qué ha propiciado? Bueno, primero, que hayamos puesto en marcha una serie de medidas, primero paliativas y luego de estímulo al ámbito económico, al ámbito social y al ámbito cultural en Bilbao,
pero además lo que nos ha posibilitado es llevar una tutela, un seguimiento y una garantía de ejecución en esa comisión de seguimiento que establecimos a nivel mensual. Ahora, y saltaría al año 2021, bueno, hicimos una primera evaluación y una reflexión respecto al año 2020 y, liderados por nuestro alcalde, pues bueno, lo que propusimos de nuevo a todos los grupos municipales en el pleno del Ayuntamiento de Bilbao, que de alguna manera el año 2021, al menos en su primer semestre, iba a seguir siendo un año complejo, iba a seguir siendo un año difícil en la gestión, iba a seguir siendo un año con incertidumbres. Ahora parece que la pandemia ya evoluciona claramente en positivo, pero también hay que ser prudentes al respecto. Y lo que articulamos entre los meses de diciembre del año 2020 y enero del año 2021 fue, bueno, un nuevo plan Bilbao Aurrera 2021, que no voy a desgranar, pero que de alguna manera da continuidad, reformula y mejora algunas medidas que ya implementamos en el año 2020. Por lo tanto, acabaría, al menos de momento, y ahora estoy abierto a vuestras preguntas, cuestiones que pudieran surgir o al debate que pudiera surgir. El Ayuntamiento de Bilbao, también por unanimidad, en el mes de enero hemos aprobado un nuevo plan Bilbao Aurrera 2021, que además también ha sido ampliamente compartido con los sectores del comercio, de la hostelería principalmente, y como no, también atendiendo al ámbito de la cultura y al ámbito de la política social. Bien, he hecho un detalle, diríamos, importante de todas y cada una de las medidas. Por supuesto, quedo a vuestra disposición a través de Bilbao Metrópoli 30 para cualquier cuestión que pueda surgir, bien ahora mismo, durante esta jornada, o bien posteriormente, y podéis encontrar toda esta información en la página web del Ayuntamiento de Bilbao, porque es un plan que es público, es Plan Bilbao Aurrera, y por mi parte, de momento nada más. Idoia, te devuelvo la palabra y quedo un poco a tu disposición para ir atendiendo a las cuestiones que hayan surgido. Es que ricasco, Xavier. La verdad es que otra cosa no se podrá decir, pero es de subrayar el grandísimo número de iniciativas y de proyectos que habéis puesto en marcha en estos meses, ¿no? Que parece, estamos a un año y sin embargo, dentro de lo breve de ese espacio, sin embargo, ha sido intenso, ¿no? A decir por toda la información que nos has compartido. Mientras van llegando las preguntas en el chat, que ya voy viendo alguna, a mí sí me gustaría preguntarte sobre una de las cuestiones que comenzabas mencionando sobre los principios rectores de toda la intervención que habéis hecho en el ayuntamiento. Hablabas de la flexibilidad y la capacidad de adaptación, de la prioridad en el impacto, de la colaboración y la participación. Yo quería preguntarte si tú crees que en el ámbito municipal es más sencillo, en comparación con otros niveles de la administración pública, de alguna forma responder a esos principios estratégicos que habéis definido. ¿Crees que tenéis ventaja en el ámbito municipal? Bueno, la verdad es que no sé si la naturaleza municipal hace que tengamos una ventaja o no. Lo cierto es que en el ámbito municipal estamos, diríamos, en la calle todos los días, y quizás eso, no solo en este marco, sino también en otros, haga, no sé si más fácil, pero más viable el alcanzar acuerdos. Pero en ningún caso esto sucedería sin el liderazgo político, y además aquí yo quiero no solo poner en valor, sino agradecer a los líderes de todos los grupos políticos del Pleno del Ayuntamiento de Bilbao. Yo tuve la oportunidad, diríamos, de aportar y de hacer pues, una especie de secretaría técnica en esa formulación del Plan Bilbao Aurrera, y hubo un compromiso, debo de decir, serio y firme por parte de todos los grupos políticos. Quizás el tener una escala más pequeña y el estar en el día a día en la calle, que es lo que tiene la política municipal, pueda facilitar un entendimiento mayor. Pero yo es algo que, lo digo con absoluta sinceridad, entiendo perfectamente que se puede llevar a otros órdenes de política, diríamos, más de orden territorial, autonómico o incluso del Estado, ¿no? Entiendo que tiene su complejidad, pero más allá de las situaciones particulares,
la vocación que tiene el plan y que tiene el equipo de gobierno, y me consta que en este caso todos los grupos políticos, que es la ciudadanía y los agentes económicos directamente implicados en el plan agradecieron y reconocieron notablemente que el plan fuera por unanimidad. Las asociaciones de comerciantes, la asociación de hostelería, muchos agentes del ámbito de la cultura, del ámbito de lo social, ellos mismos y ellas mismas ponían en valor que el plan hubiera salido por unanimidad, ¿no? Eso no quiere decir que no haya debate, que no haya discrepancia, que no haya discusión, que además es saludable, pero es muy, muy importante. Y un elemento, como apuntaba Sidoya, más allá del acuerdo, el elemento de la flexibilidad. Parece algo que debiera de ser natural y que la capacidad de adaptación debiera de estar permanentemente con nosotros. Bueno, pues en el ámbito de lo público en general, la flexibilidad y la capacidad de adaptación diría que no son las mayores virtudes que solemos tener. No porque no hagamos las cosas bien, sino porque estamos muy acostumbrados a ejecutar con rigor y con seriedad lo ordinario. Y eso creo que lo hacemos razonablemente bien. Algo tan extraordinario como lo que estamos viviendo nos exigía un planteamiento nuevo. Es decir, la flexibilidad tenía que ser una obligación, más allá de un principio rector. Y la capacidad de adaptación constante tenía que ser una obligación. A mí me encanta Darwin, dentro de las teorías que ha desarrollado el ser humano, creo que Darwin tuvo la virtud de saber formularla, aunque hubo otras personas que también la anticiparon, pero diríamos que la naturaleza ha demostrado que quien avanza y quien sobrevive no es necesariamente ni el más fuerte, ni el más rápido, ni siquiera a veces el que parece más inteligente, sino que es el que tiene mayor capacidad de adaptación. Y sobre esa premisa un poco darwiniana también basábamos ese principio. Muy bien, es que ricasco, Xavier. Estoy recibiendo preguntas en el chat, pero no me puedo resistir a hacerte otra pregunta antes. Y tiene que ver precisamente con todo lo que este contexto de pandemia ha traído consigo, ¿no? A mí me recordaba un poco parte del storytelling de Bilbao Metrópoli 30, de nuestra propia organización, cuando nació en un contexto de crisis muy grave, ¿no? Y que eso propició precisamente la colaboración público-privada y público-pública, que de alguna manera es santo y seña de nuestra propia organización. Tú en tu exposición, Xavier, has puesto algunos ejemplos como el de los bonos Bilbao para el consumo o las iniciativas para oportunidades de empleo en colaboración con otros niveles de administración pública como Gobierno Vasco, Diputación. ¿Tú crees que un contexto crítico como este que hemos vivido y estamos viviendo ayuda a que esa coordinación interinstitucional y con lo privado sea más fácil? Sí, sin ninguna duda, sí. Yo sí he visto en mis propias carnes un mayor compromiso y, digamos, una mayor conciencia en el ámbito público y en el ámbito privado, además sin distinción de las administraciones, de la obligatoriedad y de la necesidad de trabajar de manera más coordinada, compartida, y sin ninguna duda sí, ¿no? Si hay un elemento, diríamos, que también la pandemia nos debe de ayudar, nos debe hacer aprender, es precisamente a cuando pase, mantener esos espacios de trabajo compartido, conjunto y de coordinación en medidas y proyectos, ¿no? Pero yo sí he visto un mayor grado de implicación, de compromiso, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿no? Insisto, esto no quiere decir que no esté exento de debate y de discrepancia, pero sin ninguna duda sí he visto un mayor compromiso, cosa que por otra parte es muy de agradecer. Sí, es un poco hacer de la necesidad virtud, ¿no? De alguna manera, ¿no? Voy a plantearte algunas cuestiones desde Migrados sin Fronteras. Nos consultan 3 cosas, no son demasiado largas. Una tendría que ver con la fecha temporal y el presupuesto que tenéis acordado al Plan Bilbao Aurrera 2021. Bueno, no sé si quieres, vamos de una en una para que sea más fácil, Xavier, ¿te parece? Sí, porque como tengo la suerte de poder también leerlas aquí en la barra lateral. Ah, es verdad, las tienes delante. Es mejor, voy respondiéndolas una a Venga. una y es más sintético. Bueno, el presupuesto del Plan Bilbao Aurrera 2021
es aproximadamente de 15 millones de euros, ¿vale? Y la temporalidad prevista se circunscribe mayoritariamente, no exclusivamente, pero mayoritariamente al primer semestre del año 2021. ¿Por qué el primer semestre? Bueno, primero, hay un estado de alarma actualmente en vigor hasta el 9 de mayo, que está vigente en todo el estado, y además porque entendíamos que de alguna manera el primer semestre iba a seguir siendo un semestre complejo. No todas y cada una de las medidas se circunscriben exclusivamente al primer semestre, medidas que por su naturaleza se desarrollan a lo largo del año. Y seguramente, además, como compartíamos y repetíamos, ¿no? La flexibilidad también nos hará ir evaluándolas y reformulándolas. Y si finalmente vemos que en el segundo semestre también se requiere algún tipo de medida y de actuación, las iremos aplicando. Pero en principio, 15 millones de euros de manera prioritaria para el primer semestre. La segunda pregunta, bueno, como ves, habla de los canales de socialización de los bonos de hostelería que tienen este plazo del 15 de marzo. ¿Cómo se puede informar pues, la ciudadanía o en este caso el sector hostelero sobre esta iniciativa, sobre los plazos, documentación, etcétera? Bien, sobre este asunto en particular, además agradezco la oportunidad de poder responder porque estamos en un momento importante que es el de la adhesión. Como compartía antes, todavía hasta el día 15 de marzo estará abierta la adhesión y a partir de ese día saldrán a la venta los bonos. Bien, nosotros hemos implementado toda una estrategia de comunicación muy importante con todo el sector de la hostelería de la ciudad. Primero porque lo que deseamos es que cuantos más locales de hostelería estén adheridos a la iniciativa, más equilibrado y más, diríamos, democrático, si se puede utilizar este término, quizás un poco manido a veces, será el impacto en toda la ciudad, ¿no? Establecemos también unos cupos por distritos y además los bonos en este caso serán nominativos. Bueno, diríamos que en esta clave estrategia de comunicación hemos hecho, además de las clásicas notas de prensa, ruedas de prensa, comunicaciones digitales oficiales por parte del Ayuntamiento de Bilbao, etcétera, comunicaciones en redes. Lo que estamos haciendo es comunicaciones, en este caso, tanto en algún momento presencial como sobre todo telemáticas, a través de la Asociación de Hostelería de Vizcaya, a través de las asociaciones de comerciantes canales de toda la ciudad e incluso a través de la plataforma www.bonobilbao.eu. En esta plataforma www.bonobilbao.eu cualquier hostelero puede introducirse y de alguna manera analizar la información, incluso apuntarse a alguna jornada informativa y adherirse, ¿no? Entonces, es un ejercicio que estamos haciendo que es muy importante. Primero, la de la comunicación y la divulgación, porque de ahí, de alguna manera, tendremos un mayor y sobre todo un mejor en cuanto a que será más distribuido y más equilibrado en la ciudad, un mayor impacto. Estableceremos bonos del 50% del consumo y son bonos de 10 euros y de 20 euros. Es una medida, bueno, ampliamente compartida con el sector, insisto, que va a intentar recuperar un poco el estímulo al consumo, obviamente en un sector pues que todavía hoy sigue sufriendo, ¿no? La hostelería, junto con el turismo y algunos subsectores dentro del comercio, por algunos análisis que hemos realizado con Orquestra, que es el Instituto Vasco de Competitividad, bueno, son sin ningún género de duda, con datos objetivos en la mesa, los sectores que se están viendo en Bilbao más vulnerables. Muy bien, es que ricasco, Xavier. Vamos a ver si nos da tiempo para acabar en el margen temporal que hemos marcado un par de preguntas más. Una viene de Eukene Bengoa de Inguralde. Ella, bueno, pues habla de la preocupación que tienen para conocer el impacto negativo real que esta pandemia va a tener a medio corto plazo en el tejido local, ¿no? Cuántas pymes no van a ser capaces de sobrevivir, etcétera. Y quería saber si vosotros tenéis algún tipo de análisis o informe para saber de alguna forma esta labor de observatorio, de medición de ese impacto, lo estáis vehiculizando a través de alguna herramienta que podáis compartir, Xavier. Sí. De hecho, bueno, gracias a Eukene, además yo creo que tengo la oportunidad de conocerle. Sí, tanto es así
que establecimos en el propio Plan Bilbao Aurrera y en las comisiones de seguimiento mensuales que no solo íbamos a hacer un reporte de la ejecución de las medidas, sino que mes a mes anexábamos al seguimiento de la actividad de las medidas implementadas un informe con los indicadores de empleo, de empresa, por sus sectores, de viajeros y viajeras, de aeropuertos, etcétera, un informe con indicadores socioeconómicos que nos iba permitiendo ir analizando mes a mes la evolutiva, ¿no? Bueno, así vimos cómo pues, el paro registrado en Bilbao subía de 22.000 personas a las 24.800 que tenemos ahora, como los comercios y la hostelería bajaban, diríamos, sensiblemente. También es cierto que íbamos haciendo y continuamos haciendo ese seguimiento mensual de indicadores, que además yo podría facilitar perfectamente. Tenemos una unidad dentro del Ayuntamiento de Observatorio Socioeconómico que realiza ese trabajo y que es muy valioso. Y aquí quizás lo más relevante es no tanto la foto de cada mes, sino la evolutiva. Porque seguramente todavía ni siquiera hoy somos del todo conscientes del impacto que la pandemia pueda tener más a medio o largo plazo. Por motivos evidentes, una medida como los ERTE es obvio que está aguantando, bueno, con la dureza también del desempleo, pero que está aguantando en muchos contratos de trabajo. Entonces, por lo tanto, será en una visión de medio a largo plazo será donde tengamos que hacer un análisis un poquito más exhaustivo, ¿no? Pero sí estamos estableciendo indicadores concretos y siguiendo mensualmente esa batería de indicadores e incluso construyendo esa evolutiva. Y obviamente pues los indicadores en estos momentos no son buenos. Pero al mismo tiempo, curiosamente, los indicadores como la tasa de paro o el paro registrado se está comportando ligeramente mejor de la pérdida del PIB. Ligeramente mejor. Y esto, pues, por motivos obvios, es por los ERTES, entre otras medidas. Es que ricasco, Xavier. Otra cuestión que nos gustaría plantearte, bueno, además de desgranar con todo lujo de detalles todas las iniciativas y los sectores en los que habéis trabajado desde el ayuntamiento, hablabas cuando tratabas el tema de la flexibilización de las terrazas en hostelería, de cómo esta pandemia ha ayudado a poner en valor el espacio público. A mí me gustaría preguntarte, en tu opinión, ¿qué crees que es lo que más va a cambiar en la ciudad dentro de los próximos años? Bueno, es una pregunta compleja porque yo mismo tengo mis dudas de si realmente la pandemia va a generar transformaciones estructurales o realmente cuando nos recuperemos volveremos a una dinámica bastante parecida a la que conocíamos en el periodo prepandemia. Yo soy de la opinión, y esto obviamente es muy debatible, que diríamos las transformaciones estructurales que se están dando ya venían antes de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es en algún caso acelerarlas y llevarlas a una velocidad de vértigo. Y obviamente por encima de todas está de la digitalización, que no es nuevo, obviamente esto estaba mucho antes de la pandemia, pero que la pandemia lo que ha hecho es acelerarlo al extremo. Y otros movimientos, como pueda ser, diríamos, la gestión del espacio público, otros modelos y otros movimientos como pueda ser, digamos, la amabilización del entorno urbano en general, los espacios, digamos, más verdes, más eficientes, más sostenibles. Eso es algo que la pandemia lo que ha hecho es acelerar o poner todavía más en valor la necesidad de avanzar. Pero diría que ahí no hay un cambio radical de estrategia porque Bilbao ya venía trabajando en esas claves y lo que haremos será darle una continuidad, ¿no? Para ser una ciudad, pues bueno, tanto en clave energética, medioambiental, como en clave de espacio urbano, pues bueno, mucho más amable y mucho más confortable. Yo tengo algunas dudas respecto a que la pandemia nos vaya a transformar en sí misma, sino que la pandemia, yo soy de la opinión de que lo que ha hecho es acelerar transformaciones que ya estaban. Y bueno, eso también es algo como para debatir.
Muy bien. Xavier, la última pregunta. Me imagino que este año, además de intenso, ha sido un año de aprendizajes, ¿no? Me imagino que en este camino muchas cosas nuevas nos han hecho aprender, ¿no? Si tú pudieras hablar con el Xavier Ochandiano de marzo de 2020, ¿qué le dirías que has aprendido, que querrías prevenirle, ¿no? Decirle, oye, ten en cuenta qué aprendizaje le regalarías. Yo primero le diría que esté tranquilo y que se prepare. Muy bien. Esté O sea, tranquilo. tranquilidad, ¿no? Y Y luego lo que le diría, quizás no es tan diferente a lo que le diría a otro Xavier Ochandiano anteriormente, yo diría, escucha mucho a la gente. Luego podrás hacer más cosas o menos cosas, o podrás hacer una tipología de cosas o diferentes, pero sobre todo escucha. Estate muy cerca de la gente, y muy cerca de la gente hablo de política, hablo de tejido económico, hablo de tejido cultural y hablo de tejido social, ¿eh? Aquí lo llevo a cualquier plano, pero sobre todo escucha. Si puedes ayudar, ayuda. Si no puedes ayudar, al menos acompaña. Y si ya puedes sanar, que es difícil en términos sanitarios, pues ya sana, ¿no? Pero sobre todo la idea que escucha. Y es un proceso de aprendizaje realmente extraordinario. Seguramente ni en el mejor de los escenarios uno hubiera pensado que iba a vivir algo así, pero desde luego yo en la vida también interpreto que todo esto es un reto, un aprendizaje, incluso a nivel personal. Yo por el camino, y comparto un elemento estrictamente personal, he sido padre por tercera vez durante la pandemia. Entonces, eso sí que es un aprendizaje añadido a la gestión política y a la pública, ¿no? Bueno, pues sobre todo tranquilidad, serenidad, escucha, capacidad de adaptación y acompañar mucho a las personas. bueno, pues es un muy bonito mensaje, Xavier. Si te parece, nos vamos a despedir con él. Y por nuestra parte, pues agradecer, como no, a Xavier Ochandiano que haya compartido con nosotros y con nosotras esta mañana todas estas iniciativas y también sus propias reflexiones, e invitaros a participar en el próximo webinar metropolitano que tendrá lugar justo dentro de una semana, el próximo jueves a las 12, en el que contaremos con alcaldes y alcaldesas de margen izquierda. Concretamente estarán de los municipios de Santurchi, de Portugalete, de Sestao, de Baracaldo y de Alonsotegi. Pues besterik gabe, mila esker eta zaindu. Bueno, Agur, agur. el casco de Noí por la oportunidad también, y cuidaros, Saimi. Muy bien, agur.